Yo estaría de acuerdo contigo solamente con una condición. Sí. Que se pusieran requisitos tan pero tan De acuerdo. estrictos que no puede entrar un Cuauhtémoc Blanco o una Lenia Batres. Exacto. O sea, tendrían que ser tan estrictos estos requisitos que tengas auténticos expertos, técnicos, ¿sí? Peritos en el derecho. Sí. Entonces sí, sobre ellos Sí. elegimos no al más popular, Sin duda. sino al que más conozca y al que más sepa y al que más experiencia tenga. Yo les puedo apostar que López Obrador sabe perfectamente bien que no va a pasar esto, que la Corte lo va a echar para abajo. Yo, ¿para qué carajos lo manda? No, bueno, me parece Si que tú todo... ya sabes que te la pelaste, ¿para qué lo mandas? No, pues porque todo es parte del tema electoral y del contexto electoral. Y es estar poniendo discusiones permanentemente, metiéndose en la discusión electoral, sin lugar a dudas. Pero fíjate, y que con eso empezabas, una parte fundamental de la libertad son los equilibrios de poderes. Si no hay equilibrios de poderes y el poder se concentra, empieza el poder arbitrario. No sé. Entonces, cuidar a la Corte es algo fundamental. Y fíjate, voy a decir una cosa que a lo mejor no va a ser muy popular, pero yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer pasando, pasando la elección, que vamos a ganar, pero que todavía van a quedar unos meses de este gobierno. Claro. 5 meses. Y entonces hay una iniciativa para modificar el nombramiento de los ministros de la Corte. Y se está proponiendo que sea por voto popular. Hoy, como está el nombramiento de los ministros de la Corte, al final del día, el presidente puede imponer. Sí. Como lo hizo con Lenia. Así es, porque el mecanismo es que se presenta una terna, si esa terna se rechaza un X número de veces, finalmente el presidente designa. Bueno, es primero una terna, luego se rechaza, Exacto. viene una segunda terna. De acuerdo. Si esa también se rechaza, el presidente puede elegir de esa segunda terna a quien quiera. Así es. O sea, nada más son 2 ternas. Exacto. Y el presidente puede elegir en última instancia al que quiera de la segunda terna. Así es. Entonces, al final sucede. O sea, es decir, el presidente manda 3 personas que sean totalmente, De su confianza, sí. totalmente leales, que no vayan a ejercer su Inaceptables responsabilidad para la oposición, de ¿no? equilibrio de poderes, y entonces hay 2 opciones. O se vota por alguno de ellos, o el presidente acaba nombrando. Sí. Entonces, frente a esa disyuntiva, yo creo que algo que hay que valorar, no con las reglas como lo presentaron, pero yo creo que no hay que desechar de la discusión, no digo que necesariamente ese sea el camino, pero no hay que desechar de la discusión el pensar en el voto popular para la elección de los ministros de la Corte. No me digas eso. Sí, claro. Mira, yo no creo que tenga ningún tipo de impedimento, es decir, filosóficamente los otros 2 poderes son electos por voto directo, yo creo que Pero la también función, puede... No, pero no es lo mismo que la función judicial. Y menos la defensa constitucional. No, pero a ver, puede, al final del día emana de manera indirecta, pero emana del voto popular. Sí, sí. Pero fíjate, yo te voy a Es decir... indirecto, y eso lo decía ayer a mis alumnos, precisamente. Sí llegan por elección, pero por una elección indirecta. ¿De quién? Claro. Del presidente de la República y de senadores. De que acuerdo. ellos se fueron por elección, Bueno. por voto popular. Yo creo que es algo que es, en ese sentido es un cambio radical y que tiene una gran discusión, ¿no? Y creo que se puede tener la discusión de si tiene que ser de manera indirecta o si tiene que ser de manera directa. Pero fíjate la diferencia, y esto hay que pensarlo en el contexto actual. ¿Qué prefieres? Porque de la otra manera vas a tener a un presidente que va a ir poniendo los ministros y que va a acabar teniendo el control de la Corte. Sí. Y no necesariamente ganaría por el voto popular. Yo creo que hay que pensarlo porque sí es muy grave. O sea, si seguimos en un proceso así, Sí. pues se puede terminar esto y en ese momento, adiós a la libertad. ¿Sabes lo que debes Pues yo creo que hay cambiar? cosas que hay que pensar y cambiar. ¿Sabes lo que deben cambiar? La mamada de 8. Ah, bueno, para la mayoría Punto. calificada. Espérame. También. También. En mi opinión, debe Pero eso ser sí, mayoría. Ya acabaste. Sí, o sea, ¿por qué son más fuertes 3 que 8?
Sí, no. Si todos son los es que, mira, para ministros. ciertas cosas se pide la mayoría calificada, por ejemplo, para reformar la Constitución, que es una Constitución rígida en ese sentido. Pero yo diría, Aurelio, que no tiene que ser una u otra. Yo pienso que el sistema que tenemos actualmente está mal porque ya comprobamos que con un presidente perverso, es la primera vez en la historia. Estoy de acuerdo. Es la primera vez en la historia que sucede el caso de Lenia Batres. Siempre los presidentes han propuesto ternas y de una u otra manera hacen política, se ponen de acuerdo y escogen al más adecuado. Sí, de pero ese el tema. problema que ya vimos es que siempre llega un momento Sí. en donde hay alguien que no tiene esa responsabilidad. Bueno, ya lo vimos. Los presidentes anteriores Sí, habían lo tenían. sido porque tenían la misma y pudieron haber hecho lo Digan mismo. lo que quieran del Nadie PRIAN. se atrevió a hacerlo. Cualquier Al presidente. revés, siempre Exacto. se buscó generar un consenso y por lo mismo darles espacio de libertad a la Corte. Y por eso tenían también esas minorías una voz, y esa voz estaba representada y se podía conceder o ceder en esa posición. Así le hicimos siempre. Digan lo que quieran de los presidentes del PRI y del PAN, ¿eh? Así es. Critiquen lo que quieran del PRIAN, pero nunca llegamos a una arbitrariedad como Así la que está es. señalando Aurelio. Así es. Ahora, yo lo que considero es que podríamos hacer lo siguiente respecto a estos dos temas. Nada de que voto popular, porque ya sabemos que aquí el voto popular, ¿a quién van a terminar obedeciendo si son electos por el voto popular los ministros? ¿A quién? ¿A quien les financió la campaña? ¿A quien los puso de candidatos? ¿A quien los llevó a los votantes? ¿Ves? Y entonces el problema es que se pervierte esto. Y en el extremo, ve lo que pasó en Morelos. Tienes a un futbolista, muy buen futbolista, pero un pésimo gobernante como poder ejecutivo. Entonces, yo lo que creo es que hay que quitar al presidente de la República de esta fórmula para elegir a los ministros de la Corte. Exacto. ¿Qué tendríamos También que es hacer? cierto. Algo como se hace para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una gran convocatoria por parte del Senado de la República, que se presenten abogados que tengan 10 años de experiencia, título debidamente expedido, no como Yasmín Esquivel, ¿no? Que no sea plagiado, Claro, etcétera. es buena idea. Claro, que no participe el Ejecutivo, y hasta que no se Y convenza que le las hagan dos una terceras entrevista, partes. ¿no? Un job interview, ¿no? Muchas O sea, el Senado comparecencias. que haga job interview. ¿Qué Hoy harías? ¿Qué harías? ¿Qué Fueron harías? 100, se No. depura 50, Sí, no. se depura 30, se depura 10. De estos 10, vamos a ver Esto que está pasen bien. al pleno. Eso está bien. Y nada de que ternas y que No, sino no. la voluntad del Y presidente. están calificados. Porque rompes el equilibrio. Los de últimos poderes. 5 Exacto. están calificados Están calificados. y aprobados por todo el Pleno. Ahora y lleguen. entonces sí. Y otra cosa, Está correcto. para la acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional que se requiere para que pueda haber ese tipo de pronunciamiento, 8 de 11 ministros del Pleno, debería ser simplemente la mayoría absoluta. Yo digo. 6 de 11. Yo Y se digo. acabó. Porque ahorita lo que hicieron con lo de la ley de amparo, Aurelio, fíjate nada más la Sí, perversidad, sí, cabrón. sí, claro. En noviembre se va Luis María Aguilar, que es un gran ministro. Gran. Bueno, se va. Va a entrar alguien, pues que si gana Claudia Sheinbaum, puta. Si llegas a ganar Claudia Sheinbaum, va a poner a otra como Lenia Batres. Entonces ya vas a tener 4 incondicionales. Adiós acciones de inconstitucionalidad, adiós controversias constitucionales. Pero que sí puede seguir prevaleciendo el juicio de amparo. Y en el juicio de amparo puedes obtener la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, que es justamente lo que ahorita quiere están, quitar. con lo que están acabando ahorita Exacto. en esta maldita reforma. Nos quedaremos en el peor de los mundos, sin acción de inconstitucionalidad, sin controversia constitucional, con amparo, pero sin suspensión, con efectos generales. Y sin libertad de expresión, ya Puta, puesto lo que quiere. Dime si eso no es ir en la Claro. ruta a la dictadura. Por supuesto. Y por eso, y bueno, sé que no era que ahorita hablamos de educación Sí, y luego sí, hacemos sí. una mesa de esto. Pero justamente por todo lo que acabas de explicar, Javier, y estando de acuerdo contigo de que lo ideal es que buscáramos mejores formas del nombramiento de los ministros, como el que acabas de describir, que me gusta, puede haber otros, en donde incluso puede participar el presidente, pero que no tenga la última Claro, palabra. que tenga la última palabra. Eso sería extraordinario y creo que hay que ponerlo en la discusión, sin lugar a dudas. Pero fíjate, yo creo que no hay que descartarlo del voto popular. No hay que tenerle, en mi opinión, tanto miedo al voto popular, porque además puede terminar siendo la salida realista, eventualmente, con un escenario como el que acabas de describir, en donde impidamos que eso suceda. Porque te voy a decir algo, a ver, el voto popular, yo les voy a decir algo, un número uno, y se va a demostrar, esta elección la vamos a ganar. Con el Sí. voto popular. Con Sí. el voto popular. Así es. O sea, lo que no podemos permitir es que se acaben los equilibrios de poderes, que se acabe el peso de libertad que da la Corte, el INE. Por eso es tan importante defender al INE y por eso millones de ciudadanos han salido a defender.
porque es nuestra última válvula, uno, de libertad para poder nosotros elegir libremente quién queremos que nos represente y quién queremos que nos gobierne, pero además, pues porque en el momento en que eso se acaba, pues se acaba la libertad, Carlos. Entonces, yo creo que no hay que tenerle tanto miedo porque el voto popular muchas veces puede poner también, las cosas en sí, su lugar si la opción es la otra. Pero bueno, ya hay que irlo discutiendo, no hay que cerrarnos, Aurelio, porque es que la otra, como lo acaba de describir Javier Carlos, perdóname, es el peor de los mundos. Si llegara a pasar, que no va a pasar, pero si llega a pasar el escenario que acabas de decir, claro. Ni en una Claudia Sheinbaum. Exactamente, pero ya llegaron. Ya están, ya. Oigan, ¿puedo regresar a lo de los libros de texto y de ahí a algunos temas? Sí, claro. Lo de Mark, lo que dijo. Nada más dos cosas. Para darte la razón en un punto, decía Churchill, la democracia es la peor forma de gobierno que existe, ¿sí? A excepción de todos los demás sistemas que se han inventado. O sea, dice, la democracia es la peor, a excepción de todo lo demás, cabrón. O sea, diciendo, es lo que tenemos. Ahora, yo estaría de acuerdo contigo solamente con una condición. Que se pusieran requisitos tan estrictos que no puede entrar un Cuauhtémoc Blanco o una Lenia Vargas. O sea, tendrían que ser tan estrictos estos requisitos que tengas auténticos expertos, técnicos, ¿sí? Peritos en el derecho. Sí. Entonces sobre ellos elegimos no al más popular, sin duda, sino al que más conozca y al que más sepa y al que más experiencia tenga. Eso sin duda. Y es lo que creo que la iniciativa actual tiene esa falla. Es decir, sí tendría que haber un conjunto de requisitos que garanticen que quienes eventualmente pudieran ser los candidatos sean personas que dominen la materia, que sean abogados prestigiados, Además, no solo eso, el método para elegirlos, por ejemplo, creo que también puede ser por 2/3 partes, para que no sea mayoría simple del Senado o del Congreso en su conjunto. Entonces, tienes que poner a todos de acuerdo y eso ya va cambiando. Pero eventualmente, a lo mejor ahí se puede abrir algo interesante que creo que frente al escenario hay que estar abierto. A ver, al menos a discutirlo. Una pregunta. Yo digo, conozco Estados Unidos demasiado muy bien. Y me ha tocado ver pósters en época electoral, no nacional de presidente, vota por Ángel para Marshall, vota por Javier, y está la foto de Javier con publicidad, para ministro. Así es. No de la Suprema. Sí, no, jueces locales. O sea, ¿cómo se arma eso? Así, y es decir, en Estados Unidos... ¿Quién está inventando? Cintia, ¿quién va a estar? ¿No sabe que tenemos programa? Van aquí a arreglar cuestiones domésticas. Pero bueno, en Estados Unidos efectivamente lo que decía Carlos, hay muchos puestos, no nada más digamos el Congreso, los gobernadores o el presidente, hay muchos otros puestos que son por elección popular. Es decir, yo creo que nada está escrito con piedra y yo creo que hay ciertas innovaciones institucionales que dadas las condiciones habría que pensar, porque más te voy a decir una cosa, yo creo que haciendo una autocrítica a nosotros, a la oposición, en muchas ocasiones hemos dejado que el gobierno de Morena ponga la agenda y estamos permanentemente reactivos y dejamos